Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por acompañarme y dedicarme una parte de vuestro preciado tiempo para estos próximos minutos que voy a dedicar para hablaros de un tema que creo que os va a interesar. Voy a hablaros de las sentencias a cadena perpetua y sentencias de muerte en los Estados Unidos de América. Sí, todos sabemos que en este país, que va de lo que va, y en muchos temas es verdad que está por delante de muchos otros, pero el tema este de las condenas a muerte, la verdad es que es tremendo, ¿eh? Tremendo que un país como los Estados Unidos esté en pleno siglo XXI todavía en una situación como esta. Y también con un número de cadenas perpetuas que no tiene ningún país del mundo libre ni de cerca en cantidad. Todo esto, queridos amigos, viene a la palestra porque en las últimas horas ha salido una noticia que a mí me ha impactado mucho. El caso del llamado trío de Chester. 3 hombres condenados a cadena perpetua entre los años 2000 y 2001, que se dictó la sentencia, es decir, han estado privados de libertad, condenados a cadena perpetua, insisto, casi 20 años, por un asesinato del que fue objeto una pobre mujer de más de 70 años en el año 1997. Como suele ocurrir en este país muchas veces, las irregularidades en el juicio, ¿cómo diría yo?, los condicionantes racistas, la corrupción, y otros embates por el estilo, hicieron que estos 3 hombres terminaran en prisión. ¿Y de qué manera? Después de haberse aburrido alegando que ellos eran inocentes y que no tenían nada que ver con el delito de asesinato que se les imputaba. Un juez de Pensilvania ha anulado las condenas y ha dictaminado que no hay razón para que estos 3 hombres continúen en prisión. La pregunta que yo me hago muchas, pero la primera pregunta que me hago es: ¿qué hubiera sucedido si en vez de a cadena perpetua a estos 3 hombres se les hubiera condenado a muerte? ¿Qué habría sucedido? Entonces ya no habría posibilidad ninguna de resarcirles de ninguna forma. Si es que, bueno, evidentemente la muerte es lo único que no se puede resarcir, pero ¿quién resarce a 3 hombres que han estado privados de libertad casi 20 años por un delito que no cometieron? Bien, os diré al respecto que en los Estados Unidos hay, de los 50 estados, 27 mantienen en la actualidad la pena de muerte, si bien es cierto que 11 tienen una moratoria en base a la cual desde hace 10 años no aplican la pena capital, no la ejecutan. Son 23 los estados abolicionistas. Desde el año 1977 han sido ejecutados en los Estados Unidos 1.491 personas. Sí, 1.491 personas. A principios de los años 70 había en los Estados Unidos 200.000 personas privadas de libertad. ¿Sabéis cuántas hay hoy? 1.400.000. Y un dato. 200.000, atención, lo están a cadena perpetua. 1 de cada 7. A mí es un dato que me produce auténtico escalofrío. De esas condenas condenas a muerte, el 4,1% lo fueron, después se demostró, por error judicial. De ese 4,1%. Y de ese 4,1%, el 2,5% se les mejoró un poquito la situación y en vez de ejecutarles, que tuvieran que vivir en el corredor de la muerte hasta su ejecución, se les condenó a cadena perpetua. Este caso me ha recordado mucho al caso de Rubin Huracán Carter. Aquel joven negro que pudo haber sido campeón del mundo de boxeo en los pesos medios y que fue
injustamente condenado por un delito de asesinato que no cometió y que 20 años después, casi 20 años después, se pudo demostrar que no fue así. He dicho antes, en el caso del trío de Chester, 20 años. Fueron 25 años los que han estado estos tres hombres en prisión condenados a cadena perpetua. El caso de Rubin Huracán Carter dio mucho que hablar. Bob Dylan le dedicó en el año 1975 una de las canciones más memorables del gran artista norteamericano. Denzel Washington en el año 1999 personificó la figura de Rubin Huracán Carter en una magnífica película que os invito a que veáis si no la habéis visto. Y Muhammad Ali participó en distintas marchas pidiendo la libertad de este hombre. No se le hizo caso. Un Muhammad Ali que también fue desposeído del título mundial, a que se le hizo la vida imposible porque se negó a combatir en Vietnam, matando personas que no le habían hecho nada. Se le hizo la vida imposible, incluso se le encarceló. Por eso siempre me he quitado el sombrero ante Muhammad Ali, que para mí ha sido probablemente, si no el mejor, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En fin, queridos amigos, la verdad es que a mí todo esto me ha hecho pensar mucho. Me parece absolutamente anacrónico que en el año 2021 sigamos hablando de penas de muerte en un país libre, como son los Estados Unidos, y que haya tantísimas cadenas perpetuas allí. Me gustaría conocer vuestros comentarios al respecto. ¿Creéis que una cadena perpetua tiene un efecto rehabilitador? ¿Estáis a favor de la pena de muerte? ¿Cuáles son vuestros argumentos? ¿O estáis en contra, como lo estoy yo? Y lo digo muy claro. Gracias, amigos, por haber estado ahí, por haberme escuchado. Una vez más, salud y libertad para todos.